Quizá ya detectaste que te encuentras en tu trabajo en una situación bajo mucho estrés que te está afectando a nivel de salud, a nivel físico, te está afectando a nivel emocional, te está afectando con tus seres queridos, tienes más problemas quizá con tu pareja o casi no ves a tus hijos. Entonces este video es para ti. Yo te voy a dar una serie de técnicas y estrategias para que puedas manejar el estrés en el trabajo. Existe una serie de estrategias o de hábitos que podemos ir adquiriendo las personas para poder manejar el estrés en la parte laboral. Creo que el más importante y fundamental va a ser no dejar de hacer estas actividades básicas que tu cuerpo necesita. Con esto me refiero a comer y a dormir. Es natural que cuando tenemos un hijo o cuando una persona es muy joven, las personas estamos muy preocupadas por su alimentación, por las horas de sueño, los hábitos de sueño que puede llegar a tener el pequeño o la pequeña. Pero conforme vamos creciendo, nos vamos olvidando de estos puntos y le vamos restando importancia. Al final del día, si nosotros no comemos o no dormimos, no podemos estar de pie. Por ello, yo te recomendaría que no salgas de tu casa sin haber desayunado para llegar al trabajo, puesto que desde ahí puede iniciar esta serie de situaciones que nos generan estrés. Por ejemplo, si una persona llega a su trabajo pero ni siquiera ha desayunado, ni siquiera ha dormido sus 8 horas, es natural que ya va a llegar con una predisposición de estrés, de enojo, de molestia, y cualquier situación en el trabajo va a hacer que esta persona explote y magnifique lo que está sucediendo en su trabajo. De acuerdo a estudios recientes, no necesariamente son 8 horas de sueño. Puede que haya personas que necesiten o más horas o menos horas de sueño. Hay personas que con 8 horas no es suficiente y requieren dormir al menos 9 horas. Por el contrario, hay personas que con 7 horas de sueño es suficiente. Aquí es importante que tú te conozcas a ti mismo, que tú vayas detectando con cuántas horas de sueño te sientes bien. Y ya que lo detectaste, pues que duermas esas horas de sueño. Una segunda estrategia para manejar el estrés en el trabajo es que vayas detectando cuáles son los pensamientos que te están haciendo sentir mal, que te están generando ese estrés. Son comunes las ideas irracionales de tipo catastrófico cuando estamos inmersos en una situación de estrés. El pensar que te van a correr, el pensar que eres el empleado más tonto, el pensar que eres el peor empleado, el creer de que todo va a salir mal, etc. Son pensamientos muy comunes que motivan a la persona que tiene mucho estrés en el área laboral. Y de esta manera no le permiten concentrarse en lo que es verdaderamente importante para esta persona. Entonces aquí lo que debemos de hacer es que tú vayas detectando estos pensamientos que estás teniendo, los cuales no tienen ninguna fundamentación. En muchas ocasiones podemos creer que prácticamente la empresa va a quebrar si nosotros no hacemos algo al respecto, si nosotros no nos enfocamos en lo que debemos de hacer. Por supuesto que la empresa no va a cerrar, la empresa no va a quebrar. Es importante que te tranquilices, que conserves la calma y que vayas pensando de una manera más racional. Y en ese sentido, también es importante cómo vamos viendo las posibles equivocaciones que vamos teniendo en el trabajo. Si tú tienes un error como cualquier ser humano en tu trabajo y lo tomas como esto es lo peor del mundo, cómo pude ser tan tonto, cómo pude ser tan tonta, pues es natural que tú te sientas mal y que te sientas de esta forma. A que si tú lo piensas, ok, me equivoqué, pero voy a buscar una solución. No soy perfecto, no soy perfecta. El segundo tipo de ideas son pensamientos más enfocados a la realidad. Tampoco nos estamos yendo a la fantasía, sí estamos apegados a la realidad, pero vemos las cosas de una forma más positiva y sobre todo propositiva. Una tercera estrategia es que vayas realizando actividades recreativas fuera de la oficina. Muchas veces olvidamos situaciones que nos generan mucho placer, situaciones que nos generan mucho bienestar, y solamente nos estamos enfocando en la parte del trabajo. Lo que yo te recomendaría en ese sentido es que vuelvas a retomar esas actividades que son importantes para ti. Salir con esos amigos que hace mucho tiempo que no ves, hacer ese pasatiempo que hace mucho tiempo que no haces, pero que te daba mucha felicidad y mucha tranquilidad hacerlo. También algo muy importante es qué valor le vas a dar a tu trabajo. Si tú piensas que tu trabajo es tu vida y es todo lo que tú tienes,
Obviamente cuando haya un problema en el trabajo, vas a pensar que estás perdiendo tu vida, cuando no es así. Si bien el trabajo es una parte fundamental en la vida de un ser humano, no lo va a ser todo. Entonces aquí lo que debemos de hacer es que no veas a tu trabajo como tu todo, como tu única salvación. En ocasiones puede que tengamos problemas en casa, problemas con la pareja, problemas con los hijos y nuestro refugio sea la parte laboral. Hay que tener mucho cuidado con eso, ya que podemos llegar como al otro extremo en el cual ahora solamente me voy a enfocar en el trabajo y lo demás no me va a importar. Recuerda que siempre es importante encontrar un equilibrio, resolver estas problemáticas que estás teniendo dentro de casa para no tener un refugio en algo que, pues si bien es importante, tampoco lo va a hacer todo. Las técnicas de relajación también nos van a ayudar a que te sientas más tranquilo dentro de tu área laboral. Puedes hacer respiraciones simples dentro de tu mismo trabajo. Son actividades que no te llevan más de 5 minutos al día, o incluso antes de llegar a tu trabajo, sería bueno que hicieras una técnica de respiración. De esta forma vas a llegar a tu trabajo más tranquilo, más tranquila y muchísimo más relajado. También puedes valerte de otros materiales. No a todas las personas les funcionan las técnicas de respiración. Quizá te puedas comprar de estas pelotas antiestrés que las aprietas y se van doblando. Puedes inclusive soplar burbujas, utilizar plastilina. Son actividades que quizá pensamos que solo son para niños, pero al final del día sí nos pueden apoyar a nosotros como adultos para poder tranquilizarnos, para poder relajarnos. Y la última estrategia que nos puede ayudar en ese sentido es que pongas atención cuando estás haciendo tu trabajo, porque es común de que estás trabajando y solamente estás pensando en esta serie de ideas de que de seguro lo voy a hacer mal, de seguro me van a llamar la atención, me van a correr, etc. Y obviamente no te permite concentrarte o enfocarte en lo que estás haciendo. Y esto hace que la persona se equivoque. Y al final del día uno dice, claro, es que sí soy bien tonto. Por supuesto, es que hago todo mal. Cuando no se da cuenta esta persona que lo que está sucediendo en realidad es que no estaba prestando atención, no estaba concentrada cuando estaba realizando su trabajo. Por ello, debes de concentrarte ya que estás trabajando. Porque antes de esto, se supone que tú ya te alimentaste, que tú ya dormiste tus 8 horas o las horas de sueño que necesites. Tú ya te relajaste haciendo tu respiración. Ya hiciste todo lo que estaba dentro de tus manos. Ahora, ponte a hacer tu trabajo. Haz las actividades que debes de ir realizando en tu actividad laboral y vas a ver cómo poco a poco va a ir disminuyendo la cuestión del estrés. Es muy importante mencionar que el estrés nunca se va a quitar, ya que es una emoción y esto es inherente al ser humano. Entonces lo que debemos de hacer nosotros es aprender a manejarlo. Si ya utilizaste estas técnicas y de todos modos sigues sintiendo este malestar, crees que no puedes avanzar y quizá un proceso terapéutico te pueda ayudar a que puedas detectar cuál es el verdadero problema, a identificar cuáles son estos pensamientos que no te están permitiendo avanzar en la cuestión laboral y qué es lo que te está generando este estrés y que no te permite avanzar en la actividad que estás realizando. Espero te haya servido este video. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejarlo. También nos gustaría escuchar tu experiencia acerca de tu actividad laboral. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que continúes viendo videos como este.